se efectuará el cálculo de una nueva fórmula empírica bajo ciertas características que se verán más adelante. Entonces, nuevamente, se hará el análisis por partes de la pregunta. Me dice, para determinar la fórmula molecular de un compuesto se hacen las siguientes operaciones analíticas. La primera parte, de 20 gramos de sustancia se obtiene 22.8755 gramos de dióxido de carbono y 6.02 gramos de agua. Entonces, primeramente, a partir del dióxido de carbono, ¿qué es lo que se va a hallar? El porcentaje de agua. 22.8755 gramos de dióxido de carbono por, hallando la masa de carbono que hay en el dióxido de carbono, dividido entre 44.0098 gramos de dióxido de carbono, por, nuevamente, 100% que representa el total del compuesto químico sobre 20 gramos de sustancia. Y obtenemos que el porcentaje es de 31.215505% de carbono. Nuevamente tenemos masa de agua y con la masa de agua hallamos el porcentaje de hidrógeno. 6.02 gramos de agua por, entonces hallamos la masa de hidrógeno en el agua. 2 átomos de hidrógeno por 1.00794 gramos de hidrógeno. Eso hay en 18.01528 gramos de agua por 100% que representa el total entre 20 gramos. Eso nos da un porcentaje de 3.368140% de hidrógeno. El siguiente apartado, ¿qué me dice? Por un nuevo proceso se obtiene 10.703 gramos de dióxido de azufre a partir de 15 gramos de sustancia. Entonces aquí tenemos cantidad de sustancia empleada y la cantidad de dióxido de azufre que se ha recogido. Entonces, con esto, ¿qué es lo que podemos hallar? El porcentaje de azufre. Entonces partimos 10.703 gramos de dióxido de azufre por, en el numerador, 32.066 gramos de azufre, que es su peso atómico, dividido entre 64.0648. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente, 32.066 gramos de azufre dividido entre el peso molecular del dióxido de azufre. Para simplificar términos, 0.0648 gramos de dióxido de azufre por 100% dividido entre la masa de sustancia que se ha empleado, 15 gramos. Y esto va a ser igual a 35.714089% de azufre. Como recuerdan, ahora nos queda un solo apartado. Recordar que el último apartado siempre es para el cálculo del peso molecular de la fórmula molecular. Y ahora hay que comprobar si todos los porcentajes suman 100. ¿Cómo hacemos eso entonces? Hallando el porcentaje de oxígeno. ¿A qué va a ser igual este porcentaje de oxígeno? Va a ser igual al 100% menos el porcentaje de carbono menos el porcentaje de hidrógeno menos el porcentaje de azufre. Hay que restar al 100% todos los porcentajes que se calcularon con anterioridad. Y eso nos da un valor de 29.402266%.
Como la cantidad es considerable, entonces quiere decir que hay oxígeno en el compuesto. Ahora, recién vamos al último punto, que me dice que en una experiencia adicional 5 gramos de sustancia ocupan 419.09 mililitros en condiciones normales. Con esto entonces hay que hallar el peso molecular de la fórmula molecular. Muy bien, entonces utilizando el factor de conversión, el volumen en condiciones normales. Esto hay que manejar siempre en litros, 416,09 litros. ¿Esto a qué va a ser igual teóricamente? A la masa de sustancia por 22.414 dividido entre el peso molecular de la sustancia. Este cálculo ya se ha visto con anterioridad. Cómo calcular el volumen de una sustancia en condiciones normales. Muy bien, entonces despejando el peso molecular, ¿a qué va a ser igual a 269.34346? ¿Esto en qué? En gramos por cada mol. Muy bien, ahora procedemos al cálculo de la fórmula empírica. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que definir los compuestos. El carbono lo igualamos copiamos su porcentaje de carbono. Y dividimos ese valor entre su peso atómico, 12.011. Hacemos lo mismo para el hidrógeno. Copiamos el porcentaje de hidrógeno y dividimos entre su peso atómico, 1.00794. Lo mismo hacemos para el azufre. Copiamos el porcentaje de azufre y lo dividimos entre su peso atómico, 32.066. Por último, el oxígeno. Y el oxígeno hacemos lo mismo. Su porcentaje dividido entre su peso atómico. Esta es la única forma de calcular el porcentaje de oxígeno por diferencia. No se puede calcular como hemos hecho con los otros elementos. Entonces, para el primero, ¿cuánto sale? Esa diferencia, ese cociente sale 2.598910. Para el hidrógeno, ¿cuánto sale? 3.341608. Para el azufre, ¿cuánto sale? 1.113768. Para el oxígeno, ¿cuánto sale? 1.837711. Ahora, de todos estos valores elegimos el menor. ¿Cuál es el menor? 1.113768. Y todos los compuestos dividimos entre ese mínimo valor. Para el carbono, ¿cuánto sale? Aquí está la especificación que estaba queriendo mostrar en este ejercicio.
Si este cociente no redondea de manera completa, es decir, no da 2.999 o 2.98 o no es un valor cercano a un número entero, no se puede redondear. En este caso, este valor da 2.333 o es un valor cercano a ese número. ¿Por qué motivo? Al dividir estos dos factores, puede salir 2.3333 o 2.5 o 2.666666 o ser cercano a esos valores. En caso de ser cercano, entonces tomamos ese valor. Por ejemplo, para el siguiente hacemos lo mismo, 3. Para este obviamente es 1 y aquí vamos a hacer el análisis. Por ejemplo, aquí legalmente sale 1.64999. ¿Es cercano a a que termine en .3333? No. ¿Es cercano a que termine en 1.66667? Sí. Entonces, este valor se corrige a 667. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál va a ser nuestra fórmula empírica? Nuestra fórmula empírica va a ser ese carbono con su 2.3333, el hidrógeno con su 3, el azufre con su 1 y el oxígeno con un factor de 1.6666. Por este motivo es que es factible calcular con la mayor cantidad de decimales posibles. En algunos ejercicios, si es que se calcula redondeando números, este factor puede ser que te haya salido 1.5 o cercano a 1.5 y eso va a estar totalmente errado. El problema ya va a estar mal. Por ese motivo hay que trabajar con la mayor cantidad de decimales posibles. ¿Y qué es lo que tenemos de aquí? El peso molecular. Para la fórmula empírica, el peso molecular es de 89.781286. ¿Esto en qué? En gramos por cada mol. Muy bien, entonces para hallar la fórmula empírica, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular el factor multiplicativo n. Y este factor multiplicativo n, ¿a qué hemos dicho que iba a ser igual? Al peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. El peso molecular de la fórmula molecular es lo que siempre calculamos como dato. Siempre se calcula a partir del último apartado en el enunciado de la pregunta. Entonces es 269.34346 dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica, 89.781286, y eso da un valor de 3. Entonces, hallamos la fórmula empírica para esta pregunta. Entonces, nuestra fórmula empírica y la fórmula molecular hemos dicho que es igual a n veces la fórmula empírica. Entonces vamos a multiplicar. Tenemos 2.33333 por 3, eso me va a dar 7 carbonos. Tenemos 3 hidrógenos, 3 por 3, 9 hidrógenos. Tenemos un azufre, entonces vamos a tener 3 azufre. Tenemos 1.6667 oxígenos. Por 3, eso me va a dar 5 oxígenos. Y eso sería todo para este tipo de problemas.